podemos ahora dar inicio a este nuevo encuentro, fuera de la pantalla, pero bien adentro de ella. Como hemos dicho ya la vez pasada, bueno, empiezo con darle la bienvenida a todos y todas y todes. Feliz de verlos reunidos aquí bajo este título que sigue siendo y se mantuvo para aquello con lo que he compartido la concepción de este espacio, de verdad como un grito, lo decía la otra vez, un lamento que queremos en el fondo compartir, ¿eh? Fuera de la pantalla quizás hubiésemos tenido que ponerle un punto de exclamación al final. Vamos fuera, vamos todos fuera de la pantalla, salgamos de la pantalla. Ese era un poco quizá el espíritu, y naturalmente lo hacemos de aquí, desde adentro, ¿no? Y estamos metidos en estas contradicciones. En el fondo queríamos nombrar la contradicción de un deseo que choca duramente en contra de, en fin, la realidad. No sé si la realidad es esta, lo que es, de lo que es. Seguramente hay algo que está aquí y que choca con nuestros deseos, que nos frustra un poco, que nos mantiene pegado a algo que no necesariamente hemos elegido y deseado, ¿no? Pero en el fondo la idea de estos encuentros era intentar ver si logramos generar intersecciones de voces, intersecciones de imágenes también, jugando, como lo mismo hicimos la vez pasada, con la espectralidad en que estamos todos reducidos por el medio tecnológico, que nos permite este encuentro, pero que al mismo tiempo nos reduce a esto que vemos ahí en la pantalla, ¿no? Y tal como la otra vez, hoy vamos a ver si logramos hacer, eh, a generar instancias de, justamente de interconexión, pero donde dejamos también aparecer a, a unos fantasmas, ¿no? La otra vez estaban con nosotros personajes como Deleuze, Derrida, Nancy, Foucault, Lacan, Avital Ronell, de lo que hemos escuchado la palabra y visto la cara, como si fueran, como si han estado efectivamente conectados con nosotros en Zoom. Y hoy en el fondo vamos a intentar hacer un poco lo mismo. Hemos convocado a otros espectros con los cuales quizá vamos a tratar de guiarnos, o de construir ciertas direcciones para nuestro diálogo. Bueno, el tema que hemos pensado discutir hoy, propuesto discutir hoy, lo digo al plural, lo hemos pensado porque evidentemente no lo he dicho, pero hay un equipo de personas con las que hemos concebido estos encuentros. Bueno, están aquí metidos, pero en fin, el tema que hemos elegido para hoy tenía que ver en el fondo con la intersección de dos palabras, dos nociones. El movilizar, por un lado, o sea, el movimiento, aquello que es móvil, que necesita moverse, que pide no estar parado ahí donde está, ya que precisa que se le otorgue un impulso, un ímpetu, por un lado. Y por otro lado, aquello que podría eventualmente engendrar ese movimiento, la imaginación. Pero la imaginación pensada aquí no solo, o en todo caso, no primariamente como la facultad de crear imágenes abstractas e irreales, ¿no? Sino como, más bien yo diría, la imaginación pensada como esta facultad de deformar lo real, de plegarlo, de hacer que lo real se convierta en un espacio de transfiguración y de creación. La imaginación en ese sentido no es primariamente, insisto, el espacio de lo fantástico, de la ensoñación, aunque hubiese que entenderse bien sobre estas dos palabras, qué es lo fantástico y qué es la ensoñación, pero lo dejo de lado. Pero más bien nosotros queríamos acá discutir sobre aquello que contiene, según la bella fórmula de Bachelard, ¿eh?, el secreto de las energías mutantes. Eso dice Bachelard de la imaginación. La imaginación tiene este secreto de transformación. O sea, la imaginación está pensada aquí como este laborioso trabajo de, insisto, juntar lo real con lo que lo sobrepasa. Y no el simple trabajo de estar afuera de lo real, sino de juntar cosas tan heterogéneas como lo real y lo irreal. Ahora bien, ambas cosas que estoy nombrando, que estamos nombrando aquí, movimiento e imaginación,
tal vez son aquellas que nos hacen especialmente falta en este momento, en el momento que estamos viviendo. O en todo caso, ambas cosas se han vuelto en la contingencia pandémica mucho más complicadas que antes, ¿no? Creo. La cuarentena, que sigue ya desde más de 2 meses en Santiago, nos ha inmovilizado. Y esto sigue y parece eternizarse. El tiempo se ha verdaderamente parado. Y fuera de la pantalla, fuera del celular, fuera de la computadora, nada parece moverse. Cuando yo apago el computador, me encuentro siempre acá, donde nada cambia, nada varía, nada se ha movido, ¿no? Nada parece moverse y en esta realidad de inmovilidad casi absoluta estamos como todos paralizados, ¿no? Hace un par de horas, más o menos, tomé la bicicleta porque tenía que ir a hacer unos trámites y no es broma. Al pedalear, ¿no?, el movimiento de las cosas alrededor mío me dio un vértigo, pero en serio, muy fuerte. Me tuve que parar. Me tuve que parar un momento porque en esto estamos, creo, por lo menos yo me siento así. La espacialidad que cambia es algo que se me ha vuelto para mí algo completamente extraño, que a mí me hizo perder el control de mi cuerpo. De hecho, insisto, tuve que disminuir la velocidad y ir despacito para no marearme. En esto estamos, o por lo menos en eso estoy yo, ¿no? Y esto es particularmente inquietante, creo, es una coordenada que agrego que me parece obvia, pero la voy obviamente traer a colación. Es particularmente inquietante esto si consideramos que venimos de unos meses de grandes movilizaciones, en los que muchos de nosotros, si no todos, de una u otra manera han experimentado una verdadera transformación del espacio público, del modo de transitarlo, de usarlo, de volverlo creador de nuevas interacciones entre humanos y de nuevas interacciones entre humano y mundo circundante, digo. Pero ahora esto parece quedarse en un pasado bien lejano. Todo esto se ha congelado, se ha hibernado. ¿Y qué queda? Bueno, queda, no sé, seguramente aquí la preocupación principal que nos ha animado a proponer el tema de hoy es que tal vez puede haberse atrofiado, anquilosado justamente la imaginación. O sea, la sensación es que la pandemia, el aislamiento que ha provocado la exigencia de la distancia social ha terminado por instalar, o corre riesgo de instalarnos en una disposición de protección absoluta, de hiperprotección. El virus es una amenaza constante de la que hay evidentemente que protegerse, y el modo de protegerse es fundamentalmente el encierro, encerrándose en las casas, encerrando cada espacio abierto de movimiento. Se termina evidentemente limitando la contaminación y toda promiscuidad sensible, pero evidentemente eso cambia o en todo caso frustra a la imaginación, ¿no? Sin promiscuidad sensible quizás no hay nada del orden de la imaginación. Yo diría incluso que entonces esta sería mi propuesta para pensar el momento actual, que estamos en esto, que justo ahora, justo cuando necesitamos inventarnos un porvenir otro, justo ahora cuando precisamos crear nuevos modelos de interacción entre humanos y mundo, justo ahora cuando más que nunca precisamos formas renovadas de militancia y actitudes que transfiguren a lo dado y al bloqueo en que estamos metidos, justo ahora quedamos cortos de imaginación, ¿no? Ya que la sensibilidad se ha atrofiado y eso afecta inmediatamente la imaginación. Ahora más que nunca necesitamos, ahora que más que nada, que nunca necesitamos deformarlo todo, como decía antes, la imaginación pensada como aquello que deforma lo real. Ahora que más que nunca necesitamos deformarlo todo se vuelve fijo y se cristaliza y nosotros mismos estamos ahí parados en un tiempo que no se mueve. Por esto viene el llamado de hoy, llamado a pensar desde la catástrofe que estamos viviendo, desde la inmovilidad en que caímos, la militancia, una palabra
que someto a la atención de todos, a ver qué es la militancia, cómo pensarla. Si queremos usar la palabra activismo, en el fondo da lo mismo, cómo estar activo en esta pasividad en que estamos rebotados. O mucho más sencillamente, el hacer. ¿Qué significa hacer en días de cuarentena? ¿Qué espacio de movimiento, de movilización se mantiene abierto en pandemia? ¿Cómo aprender o quizá reaprender a imaginar lo nuevo en una situación que se repite siempre igual a sí misma? ¿Dónde hay lo nuevo aquí? Entonces, ¿dónde hay creación? ¿Cómo engendrar entonces nuevas formas de interacción humanas y de la vida en general, mientras estamos bajo la creciente presión de este bloqueo y mientras la rutina, insisto, nos mantiene en una inmanencia a nuestros actos casi absoluta? Bueno, invitamos hoy a conversar a algunos amigos que, tal como otra vez, vienen de varias realidades. La intersección de estas voces es también intersecciones de lugares de donde se enuncian las palabras. Hay invitados que vienen a hablar, bueno, de dónde vienen en realidad, pero algunos más bien del lado de la antropología, otros más bien del lado de la psicología, otros del trabajo social, unos de las danzas, unos de las filosofías, ¿no? Lo presento sin presentarlo, diré solo su nombre: son Andrés Ramos, Nicolás Ezaguirre, Iria Retuerto, Mauricio Carreño, Megan Seiner, al que pido también presentarse en el momento de tomar la palabra ellos mismos, también para no perderse en esta presentación. Bueno, decidirán ellos libremente cómo aportar a nuestros temas en los 5 minutos que le concedemos, que es muy poco. Si hacerlo desde la militancia, o desde la creación, o ambos, o espacial, moviéndose en otros lados parecidos, ¿no? A todos quizás he solicitado solo venir eventualmente a regalarnos un pedazo de su experiencia viva, ¿no? Con la idea de que sumando modalidades alternativas de movilizar la imaginación, quizá vayamos construyendo justamente una reflexión crítica acerca de la situación en que estamos metidos. Pero sin hablar más, escuchamos ahora, vamos a escuchar ahora a un par de espectros. Para empezar, voy a dejar la palabra de inmediato a Pierpaolo Pasolini y Marguerite Duras. Primero nos va a hablar desde 1966, Marguerite Duras desde 1969, son voces bien antiguas en cierto modo. Después vendrán un par de intervenciones y volveremos a escuchar otros videos de espectros con Cornelius Castoriadis, que habla desde 1992, y por último Georges Bataille, que nos habla desde 1958, antes de seguir con otros invitados, ¿no? Y al final la idea es que podamos un poco discutir libremente, recoger preguntas y dialogar. Entonces, este momento espero que también podamos respetarlo. Así que dejo la palabra, nunca hubiese imaginado hacerlo en mi vida, pero dejo sí la palabra a Pasolini y a Marguerite Duras. In Italia, a differenza che nelle grandi borghesie europee, non ci sono casi di arrabbiati, di rabbia, di beatnik. Ora, io credo che la prima ragione di questo, di questa mancanza di arrabbiati, sia dovuta al fatto che in Italia c'è una piccola borghesia e quindi non può esserci contro la borghesia che una piccola rabbia. Però c'è un'altra ragione ancora che secondo me è più interessante. In Italia si è avuta la Resistenza e allora in fondo la Resistenza è stata una sorta di grande rabbia organizzata. Allora quando un giovane italiano ha delle critiche da fare alla borghesia, anche se borghese naturalmente, si rivolta contro la borghesia, trova già in un certo senso una strada aperta, la strada aperta della Resistenza.
non reinventa la propria rabbia, ma trova degli schemi di critica alla società che sono stati preparati dalla Resistenza e dalla cultura marxista italiana. Tuttavia, naturalmente, questi schemi sono invecchiati come tutti gli schemi, sono diventati in un certo qual modo ufficiali. E allora succede questo, che appena in Italia c'è un arrabbiato, sente immediatamente il dovere di non essere arrabbiato ma rivoluzionario. Ed essere rivoluzionario in questo momento in Italia significa assumere un'altra forma di moralismo. Sono anche i comunisti rivoluzionari italiani in questo momento, sono tutto sommato ancora di borghesi o di piccolo borghesi in doppio petto che hanno i dogmi dell'ideologia marxista. Questo in generale, naturalmente ci sono dei casi. Ecco perché il mio tipo di rabbia non catalogabile si presenta in realtà come uno dei pochi casi di rabbia in Italia. Ora vorrei aggiungere che per me l'arrabbiato ideale, il meraviglioso arrabbiato della tradizione storica è Socrate. Non credo che non ci sia caso di rabbia più sublime di questo. Tuttavia la società ateniese era a suo modo sublime. C'erano comunque in questa società i Meleto che accusavano ingiustamente Socrate in nome del conformismo del tempo. Socrate ha risposto a tutto questo, in quel modo che si sa, senza tuttavia essere un rivoluzionario, ma restando semplicemente quello che oggi si chiama un arrabbiato, uno straccione che andava in giro da una palestra all'altra di Atene, alla periferia di Atene. Cioè io fin da ragazzo, fin dalle primissime poesie friulane di cui le dicevo, fin da allora fino all'ultima poesia in italiano che ho scritto, ho usato un'espressione della poesia provenzale che è abjoy, cioè l'usignolo che canta abjoy, per gioia, ma joy nel provenzale di quel tempo aveva un significato particolare di raptus poetico, di esaltazione, di ebbrezza poetica. Ora questa espressione abjoy è forse l'espressione chiave di tutta la mia produzione. Cioè io ho scritto praticamente abjoy, cioè al di fuori di tutte le mie determinazioni, le mie spiegazioni, le mie definizioni culturalistiche. Cioè il segno che ha dominato tutta la mia produzione è questa specie di nostalgia della vita, questo senso di esclusione che però non toglie amore per la vita, ma lo accresce. Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. Toutes les révolutions seront truquées. Ça, je le crois profondément. Je suis pour qu'on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles. Profondément. On recommence tout. Que départ à zéro. Je suis pour qu'on oublie l'histoire. L'histoire de France, l'histoire du monde. Complètement. Qu'il n'y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu. C'est-à-dire de l'intolérable. Sur tous les fronts, sur tous les points. Tout casser. Bon, d'en détruire, j'essaie de situer le changement de l'homme, enfin le stade révolutionnaire au niveau de la vie intérieure. C'est la fin du moi, du tien, du mien. Mais le soi étant gardé complètement. Et je parle souvent de la destruction capitale, c'est ça. C'est cette destruction-là. Cuando quieras, Andrea, Andrés. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, tal cosa el sonido y esta cosa tan poco conocida para mí en realidad.
Bueno, agradezco el espacio, digamos. Este es un espacio que quizás hace algunos meses era para muchos entretenido y luego útil. Hoy día este espacio está pasando a ser útil y ciertamente entretenido. Pero el espacio que tenemos para conversar, incluso ser felices y hasta declararnos el amor que estábamos acostumbrados a declararnos los fines de semana a alguien, no sé. Entonces, inevitable espacio de hoy día, que es donde hoy día he trabajado con este espacio. En este espacio yo asisto a las asambleas autoconvocadas, de la cual soy militante. Pero esta es la forma en que hoy día tenemos para entendernos. Entonces, hablo desde la provocación de esta invitación, que es hablar un poco de cómo vemos el tema de la militancia, el deseo, el hacer cosas. Y yo vengo tal vez del mundo de hacer cosas. Yo sí, voy a decir, de una comuna de Chile, de Springfield. He sido por más de 12 años jefe de emergencia y protección civil. Derrumbes, aluviones, muerte de todos los tipos que tú te has imaginado, lluvias, accidentes, generar acción de la comunidad para defenderse de las cosas externas. Ahí he estado trabajando y paralelamente en la co-creación de una metodología de recuperación de espacios públicos, donde la variable fundamental a verificar es siempre la participación total de la comunidad. Y en esos ámbitos es que yo entiendo que la militancia, el deseo y el hacer cosas pueden ser tal vez conmutativas, pero en mi cabeza es que debo tener un deseo, debo desear cosas y juntar mis deseos con los otros deseos. Y desde ahí comenzamos a hacer cosas porque sé que estamos deseando lo mismo y comenzamos a hacer cosas, y para hacer cosas debemos necesariamente sentirnos parte, no de una organización inicialmente, pero sí de una orgánica. Y ahí comienza la militancia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos que la comunidad que ha declarado organizada y desorganizadamente que ese espacio público, que es el espacio donde todo se afecta y todo se desafecta, quiero mejorarlo porque lo que ha ocurrido durante muchos años no ha resuelto el problema? Y ahí tú encuentras, y descubrimos hace muchos años atrás, que hay una reivindicación instalada. Yo no vengo a ofrecerle que arregle su espacio. Esta persona me dijo, yo necesito arreglar mi espacio. Y entonces tu labor es buscar las cosas que unen esa queja, ese dolor, ese anhelo. Y ahí fuimos inventando una forma de que la gente volviera a entender su espacio común desde otra forma. Sacarlos de la cultura maligna de la no participación, de la no militancia, del mundo exacerbado privado. Desde ahí lo entiendo. El deseo a ser militar. Militar en un anhelo de todos, digamos. Como yo decía, cuando me hicieron la invitación, yo también vengo desde la total disciplina académica. Total, no me he equivocado en decirlo. Pero sí de la total militancia apasionada de las cosas que a mí me hacen feliz. No hay ni una posibilidad de que yo haga algo que me haga infeliz. Por eso es que no soy ni rico ni nada. Pero así lo entiendo y no lo voy a entender de otra forma. Entonces, cuando escucho a Pasolini, que hace, en el fondo, entiendo, una crítica, digamos, a una inevitable militancia tutelada, pero es inevitable, está hormada de cierta forma, pero no había posibilidad de que no lo hicieras, y ya que se iba a hacer, formada de cierta forma. Y es un poco lo que ocurre cuando tú vienes con el envión natural, alguien va a tratar de encajonarte. Y eso ocurre. Y no es que digo que sea necesariamente malo, porque el proceso natural tú tienes que conducirlo. Y luego la señora Duras
que la verdad es que ella nunca la había escuchado, debo reconocerlo. Es como Noé, y ella dice hay que hacer un arca de Noé, porque se viene todo malo y vamos a refundar. Y eso es una posición de una aventura espectacular. O sea, para plantear que lo que hay que hacer es reformular, es echar a andar la imaginación. Y en este contexto pandémico que tenemos, hay que refundar. El encuentro anterior había alguien, no me acuerdo quién era, disculpen, una actriz, entiendo, que hablaba de que estamos parodiando la realidad. Estamos tratando de ser como éramos hace 5 meses atrás en estos espacios y eso es imposible, déjate. Hoy día, y no vamos a vivir con esa añoranza, es que nos vamos a tener que relacionar de otra forma, porque hemos llegado a este punto, incluso considerando la pandemia y con todo lo de atrás, porque no hemos hecho nada o dejamos de hacer las cosas que había que hacer porque nos paramos en otra parte. Nos paramos a decir discursos y a mirarnos el ombligo, hablo yo también desde el mundo antiguo de la militancia, del macuqueo, de la cosa así súper armada. Bueno, nada de eso funcionó y no va a funcionar. Entonces el paradigma hay que cambiarlo y hay que pararse en otra forma para ser feliz, para hacer lo que tu instinto y deseo dice, para militar y establecer una nueva realidad, digamos, y no impedir el desarrollo humano. No, disculpen la expresión, pero no solo comer, cagar y dormir, digamos, sino que el desarrollo humano. Hablo desde ahí, desde la práctica, desde del dolor físico, desde del imperativo legal, desde una institución, donde te dicen, bueno, esto es lo que haces, tú dijiste que más o menos olfateados esto, hay que inventar cosas. Y inventar es transgredir, necesariamente inventar e imaginar y llevar a la praxis esa imaginación a alguien, y alguien importante se va a molestar. Y te van a molestar y te van a joder porque no existe otra posibilidad de refundar que no sea moviendo muchas cosas. Y ahí hay que tener cuidado y valor, digamos. Así que les agradezco esta invitación porque está muy entretenido pensar en estas cosas que la verdad que hace 2 años atrás nadie pensaba muchas cosas. Y esto es un nuevo escenario. Eso, amigos. Hola, ¿te escucha? Mi nombre es Nicolás Eizaguirre Bravo, aparezco como Lázaro Bravo en mi pantalla. Lázaro es el nombre que he encontrado para poder accionar. Soy actor, trabajo en teatro, trabajo en una iniciativa que se llama Teatro Container, mayoritariamente, una aventura en la que comenzamos hace 12 años a resignificar contenedores marítimos, intentando movilizar imaginarios. Creo que en ese caso he estado en ese lugar, en el lugar de intentar jugar a nivel de la ciudad, la resignificación, con la finalidad de abrir los marcos de lo posible. Contenedores que transportan carga se transformaron en espacios para el arte, en salas de teatro, en espacios para encuentros íntimos, como desconfigurando un poco la realidad. Yo hasta hace poco pensaba que trabajaba desconfigurando la realidad, hasta que toda mi realidad se ha desconfigurado por completo. Me cuesta conceptualizar hoy día porque creo que me siento muy cercano al vacío. A ver, antes de que empezara esto, estaba en lo que hago, lo que hacía, que era generando procesos comunitarios a partir de trabajos artísticos, trabajos colaborativos, principalmente en un proyecto que se llama Cocina Pública, en el que viajábamos por distintos barrios y poblaciones
indagando en la memoria colectiva a partir de recetas de cocina que luego cocinábamos con todo el barrio. El día 15 de marzo estaba en el Museo de la Memoria con 300 personas comiendo porotos granados en una cocina pública que hacía buscaba rememorar las ollas comunes y que hoy son nuevamente una realidad. Y de un día a otro me quedé solo en mi casa, algo que creo que no había hecho nunca en mi vida. Y al principio sentí que estaba muy solo y de pronto mi casa empezó a llenarse de gente, de espectros. Mi papá se sentó en un sillón, un abuelo en otro. Mi nana de chico apareció en la cocina, mi hermano, mi primo, amigos, antiguas peleas. Mi casa se ha llenado de gente. Apareció el silencio, se detuvo la acción, pero no se detuvo el relato o no se detuvo, digamos, me agarro de lo que decía Duraz de la revolución interior. He tenido por obligación que empezar a cuestionar todos los conceptos bajo los cuales me regía porque se han caído. Estoy entero roto, como diría también la Duraz, hay que romper todo. Siento también como si estuviera volviendo de un funeral. Hoy día conversaba con un amigo sobre eso. Esa es un poco la sensación que tengo. Como con la emoción súper a flor de piel, como con la sensación de algo muy abrupto, que pasó de ser a no ser, con una conexión muy fundamental con la vida y con el misterio. Entonces, de ahí me quiero agarrar un poco cuando habla el silencio o cuando el silencio se instala y todos esos conceptos y acciones y cotidianidades que ocupaban nuestro día dan paso a aproximarse al misterio, a lo no nombrable, a lo intangible. En esta nostalgia por la vida, eso me ha pasado, que se ha roto todo. Y siento, para no ser tan pesimista, y también tomándome de las palabras de Andrés, siento que no sé, no me gusta tampoco ver la idea como esto siempre de oportunidad, como hacer un análisis FODA de la vida constantemente, que me parece un gran error. No voy a decir que hay una oportunidad en todo esto, pero sí siento que yo no podría haber seguido planificando lo que estaba haciendo si no me hubiese pegado este tremendo choque. Porque me he dado cuenta de que también he estado respondiendo, aún así en mi espíritu más revolucionario, a formas heredadas, a conceptos heredados, a luchas ajenas incluso. Entonces lo que estaba ahora como intentando encontrar es cómo la práctica artística puede desmarcarse de esta idea leccionadora o de esta idea que tenemos de que una obra debe presentar una idea sobre la vida o algún mensaje sobre algo, para entenderla como un vehículo, el arte como un vehículo para presenciar el misterio o para ser parte del misterio temporalmente. Me encontré con un texto algo antiguo que se llama Tao Te Ching y que quería compartir porque si bien no me aventuraría a explicar nada de lo que está aquí, porque sería un absurdo, me ha resonado últimamente. Dice: el Tao que puede ser explicado
no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. Llamo no ser al principio de cielo y tierra, llamo ser a la madre de todos los seres. La dirección hacia el no ser conduce a contemplar la esencia maravillosa. La dirección hacia el ser conduce a contemplar los límites espaciales. Ambos modos son originalmente uno y solo difieren en el nombre. En su unidad, este uno es el misterio, misterio de los misterios y puerta de toda maravilla. Muy bien. Gracias. Voy a ahora lanzar a una persona que no pudo, por razones técnicas, estar presente con nosotros. Estaba prevista una intervención de Miguel Vicuña, un amigo, pero lamentablemente tuvo un problema técnico y no pudo estar aquí con nosotros. Voy ahora entonces a lanzar la segunda parte del video donde escucharemos a otras voces que se mezclan a estas, aquellas de Castoriadis y de Georges Bataille. Il faut absolument revoir la notion d'explication historique, et là nous rencontrons tout de suite une de ces complexités qui rendent à mes yeux la philosophie et la réflexion passionnantes, c'est qu'il y a les deux éléments qui sont toujours tissés ensemble. D'un côté, nous avons certainement des consécutions causales, des activités qui sont rationnelles au sens qu'elles visent à un certain résultat et que pour obtenir ce résultat, elles tentent toujours de choisir les meilleurs moyens, etc., etc. Mais cette dimension n'est qu'une des dimensions et elle est constamment pénétrée, arrosée, si je peux dire, perméée par une autre dimension qui est la dimension imaginaire. Quand quelqu'un essaye de la façon la plus rationnelle possible, étant donné les moyens dont il dispose, à obtenir une fin, pourquoi c'est cette fin-là et pas une autre? Pourquoi les Égyptiens consacrent cette énorme quantité de ressources à construire des pyramides et non pas, je ne sais pas quoi, à étendre les forces productives ou à augmenter le bien-être général, etc. Pourquoi les Parisiens au XIIe siècle consacrent cette quantité fantastique de ressources à construire Notre-Dame ou les Chartrois, la cathédrale de Chartres, etc. Ben, parce que ce qui donne sens à leur vie, dans le deuxième cas par exemple, c'est la religion chrétienne. Bon. Il y a par conséquent une créativité de l'imaginaire collectif qui est l'imaginaire instituant, qui pose des significations, qui pose des institutions, dans lesquelles les institutions, ces significations s'incarnent, et qui est créateur au sens que ces significations, ces institutions, on peut dire vraiment qu'elles viennent ex nihilo. Et comme telles, elles n'ont aucune fonctionnalité. La seule fonctionnalité, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'avec elles, chaque société construit un monde qui lui est propre. Parce que là, il y a quelque chose, alors là on en vient à l'autre côté, au côté psychique, il y a quelque chose qui est incontestablement une constante de l'histoire humaine, qui est la seule chose à laquelle on pourrait attribuer le qualificatif d'un attribut naturel de l'homme ou d'une nature humaine, c'est bien entendu que l'être humain est une psyché. Je me réfère par là, si vous voulez, disons pour vous comprendre facilement, à l'inconscient freudien, mais pris dans son acception la plus profonde, n'est-ce pas? Cette psyché, elle n'est pas simplement des pulsions, parce que les pulsions au sens vulgaire des instincts sont là chez les mammifères, ils sont là même chez tous les animaux, etc. Cette psyché est essentiellement l'imagination radicale. Et cette psyché, c'est un flux que nous pouvons constater chacun de nous sur nous-mêmes, un flux incessant de représentation, de désir et d'affect, un flux qui est largement immotivé, qui peut être conditionné par ceci ou par cela, mais qui n'est pas causé par ceci ou par cela,
qui peut aller de la rêverie la plus triviale ou la plus innocente jusqu'à l'invention ou la création la plus extraordinaire, la plus géniale, etc. Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu, et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal sans doute, et que c'est en mettant le lecteur dans la perspective, tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse, pour simplifier la situation du roman, c'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Cela peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature et que je crois partager, mais je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe d'une façon inférieure. Mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable. Voy yo, parece ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha? Que se demora en agarrar el audio. Sí. Mi nombre es Iria Retuerto, soy antropóloga, pero trabajo de profesora, de académica en una escuela de teatro. Y ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, tiene bastante que ver la forma en que se observa, se comprende y se interpreta la realidad de la gente de teatro, actores, directores, diseñadores. Y los antropólogos coinciden en varios aspectos. Pero además el teatro resulta ser una herramienta bien potente de intervención social. Y desde ahí es que yo llegué al teatro trabajando en temas de infancia vulnerada. Y quiero partir desde ahí con una imagen de cuando trabajaba en un programa de atención a niños y niñas vulnerados. A veces iba al CREAT, a un CREAT de Santiago, a visitar a alguno o alguna que allí residiera. No sé si saben lo que es un CREAT. Las siglas CREAT responden a Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, y dependen del SENAME, otras siglas, del Servicio Nacional de Menores. Y son centros de internación donde llegan casos flagrantes de vulneración de derechos, niños en calle, con consumo evidente y fuerte, con
denuncias flagrantes también de abuso, explotación sexual, etc. O casos especialmente complejos que no se ajustan al perfil de otras residencias, porque en Chile las residencias también seleccionan, curiosamente. Bueno, los CREAT son residencias de protección, pero es frecuente escuchar que los adolescentes se refieren a ellos como cárceles. De hecho, la relación de sus habitantes con el CREAT suele oscilar entre la costumbre, la resignación y la fuga, como en las cárceles. La fuga, según el relato de los niños, aparece como un salto, como un impulso momentáneo que de repente, de un momento a otro, los lleva a subirse a los techos y saltar la pandereta en busca de un lugar que es imaginado. La fuga no implica planificación, entonces es una ensoñación, una imaginación de un lugar a donde van y que muchas veces no suele ser mejor que el lugar de donde huyen. Es un recinto de protección, así se evidencia, es el Servicio Nacional de Menores del área de protección a los derechos del niño. Pero hay varios factores que evidencian esta dualidad, ¿no? Las dobles rejas que los separan de la calle, las llaves con que se abre y se cierra cada puerta en el tránsito por los distintos espacios. De hecho, una de las cosas que llama la atención del lugar es el silencio, ¿no? Hay más de 100 adolescentes en un espacio que no es mayor que una cuadra, adolescentes entre 12 y 18 años que conviven en este espacio a cualquier hora del día y no se oye una mosca, ¿no? Entonces, este lugar que protege también fabrica un enorme y grueso tejido que los separa, los retiene, los aísla y los silencia. Esta tensión entre protección y prisión, de todas maneras, es propia del mundo de la infancia, ¿no? Salvando las distancias. No quiero decir con esto que la experiencia de vivir en un CREAT sea igual que la de otros niños que viven en sus casas. Pero muchas vivencias infantiles están en la frontera de estos dos conceptos. Y para eso un ejemplo muy gráfico, que a mí siempre me llamó la atención desde el extrañamiento, porque yo no soy de acá, yo soy española, siempre me llamó la atención cómo abrigan a los niños en Chile para salir a la calle. Están completamente envueltos, como si llevaran una casa encima, con la polera de polar, los panties, los pantalones con chiporro, el beatle, el chaleco, la parca, el gorro, la bufanda. El niño queda con las mejillas rojas y sin poder moverse. Y desde finales del siglo XX hasta hoy, en el mundo occidental, digamos, el espacio natural del niño siempre es una continuidad de estar adentro de algo. La escuela, el furgón, la casa, hoy día el after school. El pedagogo italiano Francesco Tonucci ya en los años 90 lloraba la ausencia de calle en la crianza de los niños, concluyendo que la enfermedad del niño contemporáneo es la soledad, y esta tiene lugar en su casa frente a la pantalla. Pero un niño en una casa también remite a otro tipo de imaginarios, y si recorremos nuestros recuerdos, seguro que aparecerán tardes de invierno en que la mesa del living se convertía, con ayuda de un par de sábanas, de unas sillas dadas vueltas, y, muy importante, una linterna, en un refugio, en una cueva, en la casa de una familia de muñecos, en un búnker que nos protegía de una amenaza nuclear. Esto para los más ochenteros quizá. Y así podemos encontrar infinitos recuerdos de mundos en el que traemos el afuera, ese afuera deseado o temido, al adentro, un adentro que puede ser calentito y confortable o puede ser tormentoso. La gracia de ser niño es esa enorme capacidad de saltar la pandereta, como en el CREAT, sin saltarla, de inventar y vivir historias que lo sitúan y resitúan constantemente en el mundo. Los niños y las niñas lo saben que esta es una necesidad cuando uno vive en un encierro que protege y también agobia. Los grandes también lo sabemos, sobre todo hoy, y en momentos como los que vivimos ahora, nos damos cuenta de que las historias, la poesía, la creatividad son bienes de primera necesidad. Y los buscamos ávidamente en muchas partes, desde la pantalla, las páginas de un libro, un audio o una conversación. Las historias no solo nos entretienen, sino que nos permiten buscarnos y proyectarnos y encontrar alguna hebra que nos una con ese mundo de afuera. Y la idea de la hebra también remite a esa tensión permanente entre el afuera y el adentro. Y esa tensión remite también a un extrañamiento en esos dos mundos. Y a propósito del extrañamiento, me gustaría terminar con un ejercicio que hace otro educador italiano, Gianni Rodari, en su libro Gramática de la Fantasía,
que recomiendo para esta época. Y propone un ejercicio para contar historias que se llama el binomio fantástico y que se nutre precisamente de esta idea del extrañamiento. Y el binomio fantástico consiste en unir mediante una historia dos palabras que tengan extrañamiento, que tengan distancia, que haya una tensión de desencuentro entre ellas. Y un ejemplo que él pone es perro y armario, como dos conceptos que aparentemente uno no juntaría en la vida cotidiana. Tenemos, señala Rodari, varias posibilidades de vincularlos. Una posibilidad es, comillas, un perro pasa por la calle con un armario a cuestas. Es su casita, ¿qué se le va a hacer? La lleva siempre consigo como un caracol su concha. Cierre de comillas. Otra que sugiere Rodari es el armario del perro y señala que puede ser una idea inspiradora para arquitectos, diseñadores o decoradores. Pero por último se queda con la tercera posibilidad, el perro en el armario. Inventa la siguiente historia, comillas. El doctor Polifemo vuelve a casa, abre el armario para sacar una bata y encuentra un perro. Cierre comillas. Entonces Rodari dice, invita a esquivar la tentación de explicar la presencia del perro, ¿no? Y de decir, el perro estaba ahí porque... Y en cambio, explorar otra posibilidad. Abro comillas. El perro ve a Polifemo y mueve la cola. Levanta la pata cariñosamente, pero se rehúsa a salir del armario. Luego el doctor Polifemo se va a dar una ducha y se encuentra otro perro en el pequeño armario del baño. Hay también un perro en el armario de las ollas de la cocina, hay un pequeño caniche en el trasero de las escobas, uno en el lavavajillas y uno medio congelado en el refrigerador. Cierre de comillas. Para contarnos historias sobre nosotros mismos en este periodo en que estamos en el adentro, como los niños en un día de lluvia, y el afuera parece parte de un pasado o un futuro lejano, podemos recurrir al binomio de Rodari y ver qué pasa. Al menos contamos con un comodín, un elemento que hasta hace poco era muy extraño y que ahora es un atuendo familiar, la mascarilla. ¿Qué combinación con esa palabra podría contener ese espacio intermedio de tensión, de distancia, de extrañamiento que dispara la capacidad de imaginar? ¿Qué podríamos decir? ¿Mascarilla y marraqueta? ¿Mascarilla y cueca? ¿Mascarilla y ceguera? ¿Mascarilla y perdigones? Las posibilidades están abiertas, los caminos para saltar el muro y las militancias. Muchas gracias. Bueno, me tomo la palabra. También como muy... bueno, mi nombre es Mauricio Carreño, soy psicólogo clínico y académico de la Universidad de Santiago. Me tomo la palabra también como en la resonancia respecto de las palabras de Iria, digamos. Entonces, voy a leer una pequeña intervención que preparé. Dice más o menos así. Voy a tomar prestado un concepto del filósofo y activista español Amador Fernández Sabater para pensar nuestra actual situación de confinamiento como una situación sin salida. Este sería el concepto. La cuarentena se nos presenta como una situación saturada de sentidos e imágenes, asfixiante, aplastante. Pero al mismo tiempo y de forma paradojal, es un contexto que permanentemente nos desconcierta, pues no sabemos nada. Nuestros pensamientos, gestos y actividades parecen perder sus referencias, lo cual hace de nuestra experiencia un constante equívoco. Perplejidad, sofocación, inmovilidad. Entonces, ¿cómo echar a volar la imaginación en un contexto como este? ¿Cómo componer una huida allí donde aparentemente no hay puertas de escape? Al respecto, voy a proponer una intuición. La ingenuidad, como una variante de lo cómico, como una posibilidad, o como una posible huida, una fuga frente a una situación sin salida. Bueno, para esto, o mejor dicho, ¿en qué consiste la ingenuidad, sus gestos y su eficacia cómica? Para responder un poco a esta pregunta, voy a releer un texto de Sigmund Freud de 1905. Perdonen mi deformación disciplinar, pero creo importante siempre volver o retornar a Freud. Este texto es el chiste y su relación con lo inconsciente, el cual nos entrega una serie de pistas acerca del problema. Específicamente son dos cosas las que me interesan poder resaltar. En primer lugar, para Freud,
La ingenuidad se revela cuando de buena fe y en base a una ignorancia no corregida, una persona piensa y se expresa de forma normal, desconociendo las implicancias y los propósitos secundarios que sus acciones pueden traer consigo. De acuerdo a lo anterior, lo ingenuo implica situarse más allá de una inhibición o de una censura, sea porque no la hemos interiorizado o porque aparentamos superarla sin trabajo. En segundo lugar, la eficacia cómica del gesto ingenuo supone una diferencia. Quien escucha o quien ve la acción o el gesto ingenuo posee inhibiciones, mientras que la persona ingenua carece de ellas. Por lo tanto, el gesto ingenuo sería un contacto que contagia. La desinhibición del ingenuo produce la cancelación de las censuras y las inhibiciones de quien escucha o quien ve. Contacto y contagio de uno con otro, cuyo resultado es la risa irresistible como ganancia y expresión de placer, dice Freud. Entonces, ¿cuál sería la potencia del gesto ingenuo y su eficacia cómica frente a una situación sin salida? En primer lugar, su potencia para despejar un excedente. Dice Freud que a diferencia del chiste, el cual es creado, la ingenuidad se descubre. La ingenuidad demanda ser encontrada y reconocida. Para la emergencia de lo ingenuo y su eficacia cómica, no es necesario agregar nada, pues todo está ya en la escena. Solo es necesario despejar, sustraer, remover los excesos. En este sentido, la ingenuidad aparece como un quehacer, o incluso podríamos decir un cómo hacer, frente a la totalización del sentido, a ese exceso de sentido. Sin embargo, no basta solo con despejar y desmontar. Descubrir la ingenuidad y el disparate en nuestras acciones y en nuestros pensamientos concierne a una disposición sensible. Se trata de la habilitación de otras formas de escuchar y de ver, para acoger lo que ya está ahí, y por qué no lo que está aquí. Por último, la declinación de las inhibiciones en favor del placer supone para quien escucha un ejercicio de desposesión e inclinación hacia el otro. En palabras de Freud, la ganancia de placer en el gesto ingenuo, la risa, tiene por condición, dice él, situarse dentro del proceso anímico de la persona que lo produce. El gesto ingenuo habilitaría entonces un espacio, un momento en donde resultaríamos desconcertados, sorprendidos y movilizados hacia el otro. Solo allí acontecería la cancelación de la censura, y con ello la risa irresistible, el placer. Entonces, me parece que a partir de lo dicho, ¿no? Creo que nuestro qué hacer o nuestro cómo hacer concierne a hacer estallar la normalidad que nos han impuesto a partir de la risa, rebrotando lo que ya está ahí y aquí. El gesto ingenuo y su eficacia cómica, me parece, abren vías para pensar una imaginación que no agrega nada, sino que solo sustrae. Una imaginación que se fuga sin moverse. Huida inmóvil, huida en intensidad. Eso, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mi nombre es Megan, soy doctoranda de la Universidad Católica de Chile en filosofía. Bueno, quería compartirles un poco, a partir también de todo lo que trajeron. Me interesó mucho la diferenciación. Encontré una diferenciación primero por mis temas de trabajo me dedico también mucho a un registro bíblico, a un registro también de la filosofía medieval, y me pareció interesante traer, como siempre, hay una polaridad entre la creación humana y la creación divina. La creación divina siempre es ex nihilo, siempre es de la nada, y la creación humana siempre está en contacto con, siempre tiene que estar en contacto con lo que hay, con lo que es, con la realidad en sí misma. Y ya sea en la diferenciación de poder ir hacia una huida, la creatividad que implica una huida, la que pretende una fuga, o la creatividad que busca una militancia, que busca una desfiguración de la realidad, ambas igual tienen que tener cierto contacto, tienen que haber
haber permeado en la realidad. Entonces en el contacto, ya sea para huir, o para crear, o instituir desde lo imaginario, siempre es necesario primero un contacto que también permite una sublimación en muchos casos. Otro punto que me llamó la atención, que tiene que ver con esta actitud resistente respecto a la quietud, que es como una connotación y una carga que tiene el movimiento, cómo está constituido el homo viator, como el hombre como peregrino. El hombre siempre, para poder crear nuevos mundos, para imaginar nuevos mundos, ya sea tras la destrucción, tanto Noé como en el desierto tras los 40 años, el hombre se vio en una movilización, se vio movilizado a peregrinar, a moverse, a vagar. Desde ahí hay un contacto con la necesidad, hay un contacto con el futuro, hay un contacto con lo que no está haciendo, pero siempre es en movimiento, no hay inquietud. Y ahí en la que también me llama como hay latente entre la relación de la quietud y lo imaginario, una relación con la vida y la muerte, cómo está asociado siempre la vida a la posibilidad de movimiento, y la quietud con la muerte, a la frivolidad de la muerte nos trae la quietud. Y así como genera una resistencia, también abre a otros registros. No me acuerdo si fue Nicolás que lo trajo, pero abre a otra sensibilidad, a otro permiso de poder, en el no movimiento, en la quietud, está el permiso de poder sentir y escuchar lo que está ocurriendo y lo que se está moviendo sin que yo me mueva. Como hay una destrucción, tras la destrucción, como dice Duras, ahí está la posibilidad de un nuevo mundo, pero también está la posibilidad de un no nuevo mundo. Y ese contacto con la posibilidad de que no haya nada, de que no haya creación, también está ahí, de que no haya nada, también está la posibilidad de que no haya creación, de creatividad. Entonces, desde ahí, desde el encuentro con el sentido, desde el encuentro con el propósito, es donde realmente se resignifica, se renueva la necesidad del imaginario. Solo desde el para qué, desde un propósito, desde un sentido, o desde un no sentido, ¿no? Pero siempre sin saltear esa relación que tiene que estar, a mi entender. Y también, bueno, me interesaba mucho la provocación que traía Iria de la infancia, como la parametralización del movimiento en el encierro, cómo obstaculiza un contacto también. Entonces cuando estoy quieto, sería como un momento espléndido para poder hacer un contacto con el interior, con el imaginario. Ahí hay una interrupción, se produce como se genera una tensión que no me permite hacer un contacto con el imaginario, no me permite ir hacia adentro porque ya estoy quieto, estoy ahí, estoy adentro, como el adentro impide el adentro, ¿no? En cuanto al confinamiento. Como cuando estoy adentro, lo que hago es el deseo hacia afuera, hacia una salida. Y como cuando no es cuando el encierro es en concreto, también hay una imposibilidad con lo metafórico. Eso también me llamaba, como hay una pregunta quizás en un ámbito más de engendrar, de la posibilidad de la gestación, del espacio de gestación de lo imaginario. Y bueno, en eso la sustracción de la quietud, lo que trae hay una sustracción en la quietud. Y me interesaba ver cuál es esta sustracción, conversar cuál es esta sustracción, cuál es la invitación a pensar qué trae el movimiento y qué sustrae la quietud, para poder ver desde dónde se abre el abdomen hacia la creatividad. Bueno, quizás abrir con esa pregunta a más voces y a compartir.
Muy bien, muchas gracias. No sé a nombre de quién doy yo las gracias, pero en fin, digo igual, gracias a todos por lo que están aportando, que es muy poderoso. La idea es que ahora podamos abrir un momento para discutir, si hay preguntas. Yo la verdad que no me resisto, voy a ser yo la primera, pero invito a todos aquellos que tengan ganas de hacer preguntas, anotarse, lo mejor sería por el chat, por ejemplo, enviando, basta su nombre o pregunta, y yo le voy a dar la palabra en el orden en el que se apuntan. Yo quisiera empezar, si me doy la palabra, con, o sea, aquello a que no resisto, quizás es tratar de insinuarme un poco en uno que yo veo como una dificultad profunda. Yo la nombro así, pero yo creo que después se desprenden de aquellas muchas cosas, otras cosas que hemos escuchado, pero yo la nombraría como una especie de complementariedad, por lo menos que me ha parecido percibir en las voces de Andrés, por un lado, y de, no sé si llamarte Lázaro, Nico, y de Nico, por el otro lado. Los dos han como traído en presencia algo, creo que por cierta razón es muy parecido, o sea, de qué significa estar en la militancia, no sé si llamar terreno esto, una expresión quizá no tan bonita, pero los dos han como enfatizado aspectos muy simétricos, muy antitéticos de la cuestión, ¿no? He percibido en Andrés, por ejemplo, una insistencia en el deseo. Hay un momento en que tú, Andrés, decía, hay que desear, como una afirmatividad profunda en eso que decías tú, hay que desear y hay que desear en común. O sea, me parece que le dijiste estas dos frases una tras de la otra, ¿no? Con una fuerza, con un ímpetu interesante, y al final terminaste tu presentación, hablaste del desarrollo humano, ¿no? Cuando dijiste, bueno, no solo somos dormir, comer, cagar, sino que somos desarrollo, y cuando no hay esta dimensión no hay nada. Entonces, estaba como afirmando banalmente que se pueda desarrollarse, que exista la posibilidad del desarrollo y que el deseo sea algo posible, que se pueda desear. Pero a ti me gustaría como devolverte a algo que yo he escuchado en lo que dijo Nico. O sea, ¿qué tal cuando el deseo no es que desaparezca, es que se fragmenta, se enlace, se diluye? O sea, como que tu punto de fuerza era el deseo. Pero ¿qué tal cuando es él? Eso, ese deseo de militar, que en un momento se vuelve complicado, cuando está puesto en duda, cuando está puesto seriamente en discusión. Entonces, me daría ganas de usar Nico para cuestionarte tu punto de fuerza y también al revés, ¿no? Como Nico insistió mucho como en el volver del funeral o en el choque, lo único positivo, si positivo era, y dudo que lo fuese, pero si algo positivo era esta afirmación de tratar de desmarcarse de los lesionadores. O sea, a los límites nos desmarcamos un poco, pero seguro que no hay nada afirmativo en ello, ¿no? O sea, había una enorme insistencia en tu palabra, o sea, percibí, me sentí muy en consonancia, en una intimidad casi, me parecía estar en el sillón de tu casa un momento cuando tú hablabas justamente de los espectros que la habitaban y de cómo la soledad te ha dado vuelta, ¿no? Y te sigo, poderosísimo, me cuestiona y cuestiona el imaginario en su potencia efectiva. Pero a ti casi que te divulgaría lo que dice Andrés, pero ¿dónde está el deseo? O sea, si no hay a la base un deseo, estamos abandonados en una casa llena de sillones vacíos, ¿no? Entonces, en el fondo, mi pregunta sería, para Nico sería ya, pero si el motor de todo no está en el deseo, en el fondo nada se mueve, ¿o no? No sé si quiere hacer una pregunta que puede sustentarse así, debería darle más vuelta, pero me callo ahí. Voy a intentar responder. Sí, hay una fragmentación, hay una desarticulación del deseo. Siento que además de un funeral se podría llamar una gran caña,
lo que se siente, de la caña de la vida. Y el funeral es el funeral de una época. El muerto es una época. El muerto es un conjunto de valores y de creencias que nos configuraron, que si uno las lleva para adentro, como me ha pasado, desarticulan el deseo. O sea, no sé si es necesario como nombrar o enumerar la cantidad de elementos que están puestos en juego hoy. Solo pensando en el género, ya me desarticulo por completo. Pensando en la representación, en la democracia, en el Estado. Puros conceptos que realmente, o sea, si alguna vez creí en la democracia, si alguna vez creí en, no sé, la división de roles o géneros o algo así, todo eso está desarticulado. Entonces, siento que ¿dónde está la reconexión con el imaginario? Está en la naturaleza, por eso es que llamo el misterio. Está en el no ser también, en el aceptar el no desear también, para poder ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque cuando deseamos tanto, creo que a veces nos volvemos ciegos o sordos. La permeabilidad que nos permite también esta quietud, creo que abre otra dimensión, que sin duda yo lo veo como de manera esperanzadora igual, o sea, siento que hubiese sido un error seguir como iba. Y siento que también tuve muy poco tiempo para pensar en general, porque estábamos arriba de un carrusel, aunque ahora estoy en una montaña rusa emocional, pero estábamos en algo en que el hacer tras el hacer, equivocarse, remendar, intentar de nuevo, equivocarse en otra cosa, como creo que habrá que desencillar el caballo, revisar toda la montura, todo, antes de volver a subirse. A veces me atemoriza el pensar que, claro, de pronto esto se va a acabar y de un día a otro va a haber que reaccionar y todo esto va a quedar también como una ensoñación. Y el último punto, que creo que se conecta con la naturaleza, con el misterio, son los sueños, que creo que también es algo muy presente en esta época. Cuando todo está quieto, me ha pasado al menos, y lo he compartido con muchas personas, que los sueños han cobrado un lugar muy importante. Y no los sueños puestos al servicio de una idea positivista de que los sueños son un objetivo a alcanzar, los sueños que son aquel espacio en que se revela el misterio. Y ahí se puede conectar tal vez también con la inocencia o la ingenuidad que comentaba. Eso. Yo creo que los esfuerzos que hay que hacer para entendernos es algo que a mí me ha motivado siempre en la vida, digamos. Por eso es que declaro, tenemos que desear todo juntos, digamos. Y es que desde mi mundo del forzarme a vivir como he vivido, esa es otra conversación, digamos, pero cuando decimos cómo salimos de esto, que hemos estado de alguna u otra manera declarando que es una cosa que nos comprime, que nos ha jodido un poco, nos ha alegrado por otro lado, pero es una cosa que hoy día declaramos que, bueno, no hacemos esto hace años, hace 2 meses que estamos haciendo esta programa. Entonces, ¿cómo salimos? Es una pregunta que surge cuando no solo me siento molesto, sino que cuando creo que salir me va a sacar de cierta incomodidad, de mi problema, de lo que no me hace moverme ni desarrollarme. Si yo tengo esa sensación
de molestia yo salgo. Salto al muro, a lo menos. Creo que la pretensión, y ahí hay creo yo que es un error, y si no, el amigo psicólogo me pegará, digamos, pero uno, lo único que tiene que hacer es salir de donde estás si estás incómodo. Y lo que no tienes que hacer es pensar qué vas a hacer luego del salto. Así lo veo yo. Porque eso es lo que te deprime. Yo quiero salir, pero quiero un plan para salir. Quiero que finalmente se logre la socialización de los medios de producción, compañero. No sé. Puede ser, no tengo idea. Lo que he aprendido es que tenés que salir si te estás apretado. Y ese solo acto, viejo, te va a desarrollar. Porque lo que viene y lo que hay detrás de la pared no tienes ni una posibilidad de saberlo. No puedes saberlo. El acto del desarrollo humano es simplemente salir de donde ya te desarrollaste. Y si hoy día estamos en esta crisis pandémica, política, social, estamos asistiendo a un momento de un cambio que podemos ver que el cambio es constante, si no hay nada que se quede quieto, digamos, pero estamos asistiendo a ese momento. Por lo menos quiero verlo así, estoy viendo cómo se están moviendo las cuestiones y en mi deformación personal, profesional, etcétera, yo veo luces donde no se ven luces. Por eso es que puedo y pude por muchos años manejar una emergencia aguda, donde la gente se iba a morir, donde algo había que rescatar, había una cosa que se veía, porque quiero salir de eso, puedo ver eso. Y lo que he aprendido es que no importa que haya al otro lado de la muralla, nada, no importa nada, sal de ahí, y al otro lado vas a tener claridad. Es posible que lo que hay al otro lado sea peor, pero tener claridad te libera de un montón de cosas. Eso como experiencia simplemente práctica, así lo he hecho, así he vivido, y así soy tremendamente feliz. Por eso es que quiero, y digo, deseemos todo. Pero es un problema conmutativo, es decir, yo declaro, ante la provocación que me han hecho, que no es militancia, deseo y hacer cosas. Yo digo que es deseo, hacer cosas y militancia, pero podría hacer cosas, desear y luego militar. Y los filósofos y pensadores que hemos escuchado, en el orden que los escuchemos, nos vamos a resolver. Es decir, vamos a resolver y vamos a entender. Esto es un problema conmutativo. Dale por donde lo agarres, vas a salir, vas a entender. Así lo veo yo. Muchas gracias de nuevo. Cumplo con mi rol acá de moderador. Tenemos varias preguntas. Una que viene de Ron. Me permito interpretarla, a menos que Ron no tenga ganas de encender su micrófono y hacerla directamente. Si no, leo yo lo que escribió. Dijo una pregunta para Iria, desde su punto de vista como antropóloga y trabajadora del teatro. ¿Cuál sería la importancia de la imaginación para resignificarnos en nuestro rol como sujetos activos? Tengo bomberos acá en mi casa. En nuestro rol como sujeto activo que hoy vivimos fuera del foco que solía otorgar la intemperie y el espacio social, estamos ante el peligro de perder nuestra identidad de actores relacionales que dependen del estímulo del otro para reaccionar. Sigo con esto porque podemos hacer una especie de ronda de preguntas. Una segunda observación enviada por Cristina Bastán dice, pregunta a todos, dice, en este momento imaginario, a menos que no quiera hablar ella directamente, ahí está, Cristina, si quieres, ¿no? ¿Cómo tú? Te veo más por una negativa, no sé por qué, pero en fin, dice... Tengo muy mala señal, mala señal. Dices, en este momento imaginario estaría llamado a crear conceptos nuevos o darle una nueva significación a los ya existentes. En cualquiera de los dos casos es algo que se puede hacer individualmente. Si no lo es, ¿cómo generar un acuerdo? Preguntazo. Paz y Bruno tienen pregunta
y después hay una pregunta de nuevo de Ron. Paz, si quieres tomar la palabra. Sí. Mi pregunta va, en primera instancia la pensé en relación con quienes hablaron un poco sobre la infancia o sobre esta condición como de la ingenuidad, porque me asaltó como el concepto del miedo también, no solo como atreverse a ser como propio de los niños, en el caso de los niños, niñas en el Sename, por ejemplo, pero también de la adolescencia o la juventud en general, cómo esa ingenuidad también habilita un cierto temor o un cierto miedo. Y entonces mi pregunta enfocada a ese miedo produce como una cierta paradoja. Me parece ahora que es una cierta paradoja, porque no solo la parálisis que uno siente frente al miedo, no solo como tengo miedo y me quedo quieto, ¿cierto? Me enfrío y me paralizo, sino que el miedo en un punto también como que nos lleva justamente a saltar ese muro a ese afuera. Entonces quería preguntar cómo ustedes en general, ahora lo refiero a todos porque también tiene que ver un poco con la militancia, siempre hay un temor también allí, ¿cómo pensamos el lugar del miedo en relación a la imaginación y a la asfixia que produce el encierro y el no saber también qué es lo que va a pasar? Dejaría hablar Bruno antes de permitirle de responder libremente. Bruno. Hola, buenas. Mi pregunta va en una línea muy parecida a la de Paz. Básicamente, les propongo una imagen, ¿no? Está hasta un momento en que Marx dijo que el motor de la historia eran las revoluciones, ¿no? Y Benjamin hace una mutación de esta figura y la transforma en un tren. Dice, quizás las revoluciones no son el momento en que se mueven las cosas, sino que es el momento donde ponemos el freno de mano de un tren que va a toda velocidad y nos lleva a la catástrofe. Entonces, quiero retocarme un poco, hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si lo que estaba pasando es que íbamos muy rápido? ¿O qué pasa si que lo que estaba pasando era un exceso de actividad, un exceso de energía? Vale decir, el contenedor o el mundo fenomenal tenía más actividad, tenía más yo, tenía más actividad del yo-nosotros sobre él de lo que se le permitía. Y ahora estamos en una etapa de parálisis, estamos en una etapa de nadie sabe qué pasa, pero también vemos que las cosas van con más calma. Aparecen los problemas de salud mental, el encierro, la violencia doméstica, pero también se acaba la relación tóxica o dañina que teníamos con la temporalidad capitalista. Entonces, ¿cómo estas nuevas imágenes, esta estética de la velocidad y también de la muerte, el hecho de que la muerte esté presente todo el día, los niños ahora van a conocer la muerte de sus familiares o de sus queridos mucho más antes, la pérdida de la inocencia es antes, eso también tiene efectos en la empatía, en las emociones humanas. Entonces, ¿qué opinan de este cambio, primero en la actitud, en la mirada y en los humores del cuerpo, por así decirlo? Muy bien, teníamos una pregunta por Iria, repito solo lo que ha acontecido, una pregunta para Iria de Ron, después una pregunta de Cristina, Paz y Bruno, si quieren responder a estas 4 solicitaciones. Seguimos. ¿Puedo partir yo? Sí. Pucha, yo estoy más perdida que nadie, o sea, cuando me preguntan cómo me imagino, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Pero sí que me pasa que me ha rondado desde el principio la idea de la mesa del living como cueva, ¿no? Desde el principio de la cuarentena, quizá porque hago una asignatura que se llama Teatro Aplicado y que tiene que ver con el trabajo con las comunidades, y obviamente se presentó el dilema de qué hacemos si no podemos ir a las comunidades, pero también el típico discurso del teatro aplicado es que el teatro es una herramienta de transformación social. Entonces yo le decía a los estudiantes,
Entonces, ¿qué? Nos quedamos de brazos cruzados, tanto decir que es una herramienta de transformación social y después llega un bicho y el teatro no. Solo una herramienta de transformación social en condiciones óptimas. Eso no puede ser. Entonces, frente a eso dije, en realidad el encierro es el mejor lugar para crear, para inventar, y no solo para inventar, sino para vivenciar esa invención. Y por eso rescato lo de la mesa y la sábana y la linterna, porque es el juego, ¿no? El juego permite corporizar ese ensayo de posibilidades, que pueden ser muy fantásticas, que pueden ser muy absurdas. Y es todo lo contrario de la planificación. Y estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo Andrés, de que del impulso de saltar, que es lo que hacen efectivamente los niños en el CREAT, ¿no? Entonces, en definitiva, lo único que sé es que es una buena instancia para jugar a ensayar posibilidades de ser, posibilidades, como decía Nicolás, un poco es lo que él está haciendo también, ¿no? Pero así como decir para dónde va esto, me da la sensación también que el encierro pide justamente inventar historias, y a lo mejor nos estamos inventando la gran historia del cambio y de que viene una nueva época, y a lo mejor no es para tanto. A lo mejor es la necesidad de inventar porque estamos encerrados. No sé. Perdón, pero no tengo ninguna claridad racional al respecto. Hola, ¿puedo decir algo cortito que se me ocurrió? También, como iría desde lo que haces para entender el cuento, digamos. Cortito, yo trabajo en un programa de recuperación de espacios públicos donde la gente es la que piensa, inventa, analiza, saborea y fabrica su espacio público. El resto, todo es apoyo hacia esa voluntad. ¿Y qué creo yo que es lo que ocurre cuando eso ocurre? Ante la pregunta que creo que hacía Paz, no me acuerdo, ¿cómo es que nos ponemos de acuerdo? Ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponernos de acuerdo. Ven, bacán. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y qué es lo que he entendido yo? Que no existe otra posibilidad que ponerse de acuerdo. No hay opción no. Así de pesado. ¿Por qué? Porque hay una frase que se usa mucho, socarronamente, de que es de Sartre, Jean-Paul Sartre. Y dice que tu libertad termina cuando comienza la del otro. Y en realidad, y eso siempre se ha usado, y se usa, yo recuerdo de que te eras chico, en el colegio, y con eso, ¡pah!, te cortaban cualquier cosa que tú querías hacer. Pero en realidad, la frase, estuve buscándola porque me molestaba mucho, en realidad el tipo dice, tu libertad termina cuando comienza la de los demás. Y ahí por lo menos yo veo una diferencia diametral entre mi relación con la libertad con uno a con los demás. Y ahí comienza y viene el espacio público, la cosa pública, lo que es de todos. Yo no puedo en mi pasaje donde vivo cruzar el auto afuera y me voy a acostar, porque hay cosas que debo convenir y hay consecuencias si no entiendo eso. Yo puedo salir de mi casa y no saludar a mi vecino y eso va a tener consecuencias. Si lo saludo, también va a tener consecuencias. Si me como un chicle cuando voy a tomar la micro porque salí a amar, salí a buscar trabajo, salí a mi trabajo, salí a lo que sea, y el papel lo boto al suelo, eso va a tener consecuencias. Pero si el papel lo guardo para una disposición final correcta, eso también va a tener consecuencias. Entonces, finalmente hay una crisis, o se genera un apriete de que cosas que no tienen salida, porque creo yo, es que no entendí que mi vida es con las otras personas, si no, no tiene sentido, no, y hay una inoculación ideológica perversa, y la gente dice, mira, mientras yo y mi familia esté bien, no me preocupa nada más. Desde el 18 de octubre, debo decir que yo hablo con mucha gente, no he vuelto a escuchar la idiotez de que la política no me interesa. No es que la gente ahora tenga un discurso profundo, pero algo dice que porque no me metí en un montón de cosas, estamos ultraviolados. Entonces, la cosa pública, la república, el espacio público, que es donde todo ocurre y donde todo deja de ocurrir, es algo que hay que observar. A lo menos con detención si vas a meter la mano en algo. Eso.
Sí, da ganas de darle la vuelta a la frase de Sartre, ¿no? Uno debería quizás pensar que mi libertad comienza donde comienza aquella del otro, o de los demás, o sea, donde justamente el espacio de la libertad de los demás también está contemplado. No sé si Megan, Mauricio, si quieren. Sí, a ver, son varias las preguntas y todas bien complejas. No sé muy bien por dónde partir. No sé, pienso como un poco para revelar también una situación cómica que pensando en también ese desacomodo del cual hablaba Andrés, partiría por la pregunta de paz que está al frente mío, ¿no? Aunque estamos estamos en la misma mesa, ¿no es cierto? Pero nos vemos, sí, en esta situación del Zoom como si estuviéramos en dos lados distintos. Entonces también es muy cómico esa disposición. Por ahí la vez pasada, en el encuentro pasado, Gonzalo se dio cuenta de la situación, ¿no? Entonces también como que a mí me resonó muy fuerte como eso que nosotros creíamos que no se estaba dando cuenta, pero aparentemente sí, ¿no? Como retomo por ahí el problema de la comicidad, de lo ingenuo, ¿no? Y me da vuelta el problema el miedo, porque, a ver, cuando yo empecé a pensar esta cuestión de la ingenuidad, de hecho, precisamente Freud lo que hace es poner en hacer una relación estrecha entre ingenuidad e infancia, ¿no? Porque los niños serían esos que no han, digámoslo así, o que tienen una relación diferente con la norma, o con la ley, podríamos decir, en el sentido de que la censura no opera de la misma modo que en los adultos, ¿no? Freud también habla de los hombres incultos, también, para pensar en esos que serían ingenuos. Que aun cuando uno puede tomarla como una frase bastante desatinada, me parece interesante pensarla precisamente en esta situación de no saber en la que nos encontramos, ¿no? Y que hace que nuestras formas de habitar nuestros espacios sean un constante, una parodia, ¿no? Y creo que ahí se abre el espacio, ¿no es cierto? Quizás no para salir de mi casa, ¿no? Pero sí para pensar el modo en el cual la habito de una forma distinta. Y me parece en ese sentido que por ahí se plantea un salto o una fuga en el sentido de lo que hablaba Iria, ¿sí? Una fuga, podríamos decir, menor, ¿sí? Porque en este sentido uno dice como, bueno, ¿dónde está el afuera del confinamiento? ¿Está en la calle necesariamente? Pienso que esa respuesta sería muy fácil, ¿no? O que no responde el problema, ¿sí? No solamente porque hay militares en la calle todos los días, ¿no es cierto? Además de carabineros, y nos hemos transformado nosotros mismos quizás un poco, o nos han exigido transformarnos en policías de nosotros mismos, para estar denunciando a quienes andan en la calle, ¿no es cierto? Transgrediendo la cuarentena, ¿sí? Entonces, por ahí comencé a pensar esto, como, ¿cómo es que en esta situación de aparente inmovilidad, de aparente clausura, ¿no es cierto? Como que algo siempre derrapa ahí mismo, ¿no? Aun cuando estemos sentados en la misma mesa, como en este momento, Paz y yo. Quizás eso por ahora podría ser. No sé. A mí me interesaba mucho esto que trae Andrés, sobre la frase de Sartre, sobre la libertad, y de cómo la libertad en ese sentido, en ese paradigma, está pensada como algo fuera de del ámbito relacional, ¿no? En la privatización la libertad es algo privado, que ocurre en el ámbito privado, ¿no? Y termina en el espacio relacional. Y como una verdadera libertad no podría, a mi entender, no podría estar limitada, solo es limitada en el espacio privado, sino que una verdadera libertad tendría que estar extendida al espacio relacional, al espacio de la comunidad. Y bueno, vuelvo como a traer esto que quizás no me costó traer al principio, y es como la fuga también es en el espacio de lo privado. Como la imaginación que va hacia la fuga es, bueno, en el término huida,
es quizás genera una polaridad con respecto a una militancia, a una imaginación que busca la militancia, y cómo en las dos, tanto en las dos, o sea, para lo privado, son necesarias, y en las dos, la condición de posibilidad siempre es el contacto con la realidad, con lo que está haciendo, con el sentimiento, con lo que está ocurriendo. Sin esa condición de posibilidad no hay imaginario. Entonces, en esa quietud, la quietud quizás invita abre la posibilidad de gestar, porque estoy en contacto con eso. Permite permear la necesidad, darle lugar, y desde ahí gestar, y gestar hacia otra realidad. Pero sin ese contacto, sin esa quietud, se amputa una posibilidad también, hacia el espacio, hacia otra posibilidad entre lo público y lo privado. Puedo decir algo cortito que se me ocurrió mientras escuchaba, o sea, lo que yo creo que es importante constatar, y me parece que en eso estamos todos de acuerdo, es que la necesidad de imaginar, entendido de las formas más variadas, aparece como una necesidad fundamental en esta situación que nunca antes habíamos vivido. Entonces llama la atención cómo las políticas de cultura, por ejemplo, no están ahora pensando en canastas culturales de alguna manera, o sea, cómo esto es una necesidad básica y en cambio la cultura queda ahí detenida con un par de fondos de emergencia para la gente que se ha quedado sin pega, pero así como congelada, ¿no? Siendo que realmente estamos en un estado en que el imaginar, el crear, la literatura, el teatro, el cine, son de primera necesidad, ¿no? Y no necesariamente son del acceso de todos. Entonces me gustaría dejar esa inquietud porque es lo contradictorio de cómo se organiza la sociedad en torno a las artes, ¿no? Creo que en ese sentido, Iria, lo que hace esto, como todas las catástrofes, es develar, o sea, es como desnudar un estado preexistente, que es que la cultura y el imaginario nunca han estado en el centro de ninguna política, ni de ningún gobierno, ni que el Ministerio de la Cultura ha sido siempre una decoración. Entonces, claro que incluso cuando decimos tenemos el arte, qué necesaria es el arte hoy, para mí también, para todos, leer, ver, escuchar. Pero hay un montón de gente en Chile que no tiene aún las herramientas para entrar en ese juego. Y ni siquiera bastaría hoy con repartir más libros. Entonces, creo que hay un punto ahí que también toca Andrés con el espacio público, en el ámbito de lo relacional, que yo creo que estábamos en presencia de un gran despertar, me imagino que a eso nos referíamos con el despertar, del imaginario colectivo, y que hoy, al meternos a todos dentro de las casas, lo amputa, como también lo decían por ahí. Y también creo que hay otra cosa que es más sutil, que me hace recordar un cuento de Italo Calvino, en La ciudad invisible, en que describe una ciudad en la que los contactos que se dan entre la gente empieza a describir el imaginario que desatan los encuentros. Y todo el mundo sensual, en el fondo, erótico, que existe en la interacción entre los cuerpos, las miradas, que nunca se devela, pero que está siempre pulsando. Siento que este encuentro en el que estamos ahora, de mil maneras, pulsa muchas cosas en mí, pero no está el olor, no está el, no sé, el tacto, o no está la materia, que siento que son espacios demasiado fundamentales para constituir ese imaginario colectivo. Por eso es que esa tendencia como a la crisis, aunque entiendo la necesidad de activar ese imaginario y de investigar en nuevas formas,
de poder conectarnos y desarrollar nuestro trabajo, pero es complicado. Sí, porque también, yo no sé, no son cosas que dominen precisamente, pero escucho en lo que dijo Iria y lo que algunos dicen también en el chat, de que como que un poco escuché lo que dijo Nicolás ahora, ¿no? Casi que una constatación de que lo gubernamental, el espacio del gobierno, el Estado, la política, no se ocupa de las artes, mientras que tantos la necesitamos. Entiendo que es lo que se dice cuando se dice esto, pero al mismo tiempo, perdón que lo diga, quizás suene completamente fuera de lugar decirlo, pero qué bueno que no lo haga, o sea, qué bueno que igual que las artes y la cultura, no sé qué es esto, pero en fin, que la forma de interacción creativa que se dan entre humanos no sean capitalizados y dominados por políticas activas que terminarían de una u otra manera inevitablemente por pervertirlo y por transformarlo exactamente en su contrario. O sea, estoy completamente en contra de una política de las artes. Sí, política de las artes significa que el Estado le pone mano encima y decide qué es arte, qué no lo es, para empezar. De ahí en adelante siguen una serie de cuestiones muy complicadas que yo prefiero justamente que todo eso funcione en una forma un poco clandestina, en una forma un poco menos, un poco menos, o sea, imperceptible, que funcione en la imperceptibilidad, ¿no? Pero no sé, es una variable que pongo ahí, pero de nuevo, para reenganchar la cuestión del deseo, por lo que me concierne, solo en lo imperceptible hay el deseo. Apenas la cuestión se vuelve demasiado luminosa y clara y normativa, a mí se me vacía, no solo a mí, digo, se vacía de este impulso primitivo que es aquel del deseo. Entonces no sé hasta dónde las dos cosas pueden ir de la mano. Creo que Bruno quería hacer un comentario también. Sí, a mí lo que decía Iria y Andrea me iluminaron bastante. Creo que en el fondo, en esta condición de encierro, una normalización de un estado excepcional que nosotros mismos consentimos, o sea, nosotros también queremos estar encerrados y la gente en general quiere que se encierre y aquellos que no, hay que castigarlo, etcétera, etcétera. En esta situación contradictoria, donde individuos libres deciden estar, o se ven obligados y además deciden estar encerrados, se revela, yo creo, una de las grandes crisis de lo contemporáneo. O sea, homo faber o homo laborans, nacimos para trabajar, o lo mejor que hacemos es transformar el mundo, versus el homo ludens, ¿no? El que juega, el que se divierte, el que quiere entretenerse. O sea, si algo hemos descubierto, aparte de la catástrofe, la muerte, la pérdida y el duelo, es que queremos los espacios de la imaginación, queremos los espacios del juego, los espacios de encuentro. Y aquí me vuelvo al tema de la tecnología, donde por lo menos mi generación se ha encontrado, ha sido Ludo Online, Scrabble y cuestiones así. Al parecer había un deseo de jugar. Y no quiero decir que deseo de jugar es lo mismo que deseo de entretenerse. Porque uno puede jugar, uno puede perder, uno puede dejar un juego, puede ser de azar, etcétera, etcétera. Pero entonces pareciera ser que aquel animal fabril o laboral era más bien un animal que quería jugar, un animal que quería reinventarse, un animal que quería crear cosas. Me gusta lo que dice Andrea respecto de la política como resistencia, porque cuando metemos al Estado, se mete en la policía entendido en un sentido amplio, no en un sentido de carabinero, de centuarte. No, pero la función policial, qué va, qué se muestra, qué no se muestra. Sino como resistencia en el sentido de que algo, para hacer arte, no tiene que ser bella arte. Entonces yo creo que ahora en el encierro nos hemos enfrentado a un arte de lo cotidiano, ¿no?
cada quien escribe sus poemitas, hace sus conferencias, la gente que le gustaba componer ha compuesto, algunos nos hemos visto inundados por el parálisis creativo, etcétera, etcétera. Pero creo que la dimensión del juego, la dimensión de la diversión, son interesantes, pero a la vez son peligrosas, porque se han considerado el arte como diversión, es porque se le pone en última categoría y no hay fondo. Ahí pasamos a algo mucho más pueril, pero yo creo que en esta cuarentena se encuentran dos maneras de concebir la antropología humana. Y creo que eso es muy decidor, y no sé, no recuerdo quién decía que quizás no iba a haber un cambio sustantivo con todas estas políticas de excepcionalidad, reforzamiento de seguridad, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que va a haber un cambio corto, pero creo que harto de ese cambio corto tiene que ver con el ocio, el juego, con el estar paralizado, con el estar sin palabras, con la reacción a la muerte, y creo que esa parte asociada a las pasiones o a lo emocional, como se quiera llamar, es algo que estuvo fuertemente reprimido. No solo por la sociedad disciplinaria o lo que sea, sino que es fuertemente reprimido por distintos tipos de razonamientos, neoliberales, etcétera, etcétera, como quieran ponerlo. Ese es mi comentario. Sí, a mí me gustaría agregar algo también como a partir de los comentarios que se han hecho, como respecto a esta pregunta como un cierto declive de las relaciones sociales, ¿no? Que es una pregunta que se nos hace como que es como una constatación, podríamos decir, o un diagnóstico que es muy frecuente hoy por hoy, toda vez que nos encontramos en esta situación virtual, ¿cierto? Pero es un diagnóstico un poco tramposo, digamos, porque si uno tiene como una visión como quizás a más largo plazo, uno puede decir que durante toda la época, ¿no es cierto?, siempre se ha convivido con esa fantasma, con esa fantasía catastrófica de que declinan las relaciones sociales, ¿no? Y por cierto, los y las pensadoras y los gobernantes, ¿no es cierto?, han inventado una serie de estrategias respecto a esa misma fantasía catastrófica, ¿no? De hecho, surgió disciplina en virtud de esa propia fantasía, ¿sí? De hecho, era una pregunta que nos hacíamos hasta hace 1 o 2 años, a partir, ¿no es cierto?, de el denominado neoliberalismo, que precisamente ya no habían relaciones sociales en el neoliberalismo, que éramos todos individuos privatizados, ¿cierto? Y fíjense que llegó algo así como el 18 de octubre y parece que, ¿no es cierto?, se nos cae, se nos derrumba completamente esa hipótesis aparentemente tan evidente, ¿no? Quizás yo me preguntaría lo mismo ahora, ¿no? El primer encuentro, fuera de la pantalla, habían 200 y tantas personas. Bueno, ahora hay muchas menos, pero ¿qué quiere decir eso? Igual estamos estableciendo una forma de contacto, de contagio, ahora bajo otros modos, porque evidentemente las cosas cambian, toda vez que la situación en la que nos encontramos también es distinta. Pero no sé si efectivamente hay un declive de las relaciones sociales, ¿sí? Primera cosa, ¿sí? Más bien me parece que hay transformaciones de eso, y que precisamente ahí se nos plantea el problema de la imaginación. Cómo imaginamos, ¿no es cierto?, otras formas de contactarnos, de conmovernos, podríamos decir. Y segunda cosa que me interesaba plantear es como respecto al problema de las artes o de la cultura, ¿no? Y como esta falta de ciertas, llamémoslas, políticas estatales o de resguardo de la producción artística y cultural. Que creo yo es bien interesante porque de algún otro modo como plantea que la situación de desposesión en la cual nos han, de desposesión material, ¿no es cierto?, en la cual nos encontramos, que implicó las protestas por el hambre, que implica todo eso que hemos visto como crisis social y política a partir del confinamiento, no es tan solo una cuestión material, sino que también una cuestión del orden de una desposesión deseante o libidinal, ¿no? En ese sentido, el caso de las artes es muy gráfico, ¿no? Porque precisamente se trata de un problema de la creación, de la imaginación, de la invención, ¿no?, que siempre es sensible. Pero creo yo, y con esto termino, tomando un poco la experiencia de Andrés, ¿no?, con esta idea de los espacios públicos, porque precisamente si hay algo que no sé, desde el denominado, ¿no es cierto?, retorno a la democracia, con todas las comillas que eso tiene, lo
que hay es precisamente como una desposesión total de los espacios públicos, ¿no? Hay una política de desposeer esos espacios donde precisamente se juega, ¿sí? Pero, pese a todo, ¿no es cierto?, las personas y las niños siguen jugando y siguen componiendo formas de estar y de habitar los espacios públicos. Entonces, de algún otro modo, ¿no es cierto?, hay algo del orden de la persistencia que se juega ahí. Y creo yo que un poco también el ejercicio que estamos haciendo ahora. Muy bien. No sé si quedan algunas preguntas en el tintero, como se dice. O respuesta, o cosas que, comentarios que algunos quieran hacer. Por acá. Yo solo agradecer algo, conversamos instintivamente con Andrea a través de mi hijo, que está el prejuicio, digamos. Cuidado, el prejuicio, ¿a dónde voy a conversar? Ciertamente una conversación exactamente entre ustedes que están aquí, creo que no sé si hubiera ido tan alegre hace un año atrás. Porque yo no soy de esa disciplina académica, no estoy cerca de los filósofos, no converso con ellos, los psicólogos me caen mal, cualquier cosa. Porque los psicólogos, no sé, porque los antropólogos, estoy más cerca del arte porque mis hijos son más artistas, digamos. Pero creo que este espacio, efectivamente, necesariamente remueve un montón de prejuicios, que son esos los que permitieron que estuviéramos, que pasara lo que pasara, para no ponerle tanto nombre, estallido social, que fue, las cagadas no empiezan el 18 de octubre, las cosas son anteriores, que hay una serie de reacciones físicas, digamos, efectos en cadena, dominó, como tú quieras. Así que para los desesperanzados, lo hemos pasado mal. Yo en una casa tengo que vivir con 6 personas, no odio a las personas que aunque vivo, a todas las amo, mi compañera, mis hijas nuevas, mi sobrina, que es mi sobrina hija, mi cuñada, pero tenemos roce. No habíamos estado nunca, un mes completo, el primer mes, marzo, todos los días juntos, todos, viejo. Yo que trabajo en la calle moviéndome como loco, no, el primer mes no salió. Entonces eso fue, hay otra forma de entender la existencia, ciertamente. No hay que ser ingenuo, esto no va a acabar un lunes. Todavía hay alguna gente que cree que esto es un fin de semana largo, horroroso, pero fin de semana al fin. Y vamos a llegar un lunes. No, esto es una campana de Gauss. Solo para un dato, o sea, si llegamos a tener 9.000 muertos, cuando esto se acabe serán exactamente la mitad. Vamos a tener 18.000 muertos. Y ese es un dato. Y ante eso también hay que seguir moviéndose. Entonces, si lo ves bien, esto es entretenido, porque estás en medio de la ola, en medio de vivir y vivir bonito, y he vuelto a ver a mis hijos desde otra forma, y a mi compañera de otra forma, y me siento más lúcido, no en general, sino que en cosas que no había visto, y eso hay que capitalizarlo. Así que yo solo quiero agradecer este espacio, y yo creo que ya estamos militando de alguna forma y estamos juntando los deseos. ¿Y cómo? Haciendo algo como esto. Eso, muchas gracias. No hay palabra mejor para cerrar, así que la paramos aquí, lo paramos aquí este encuentro. Lo agradezco a todos, de verdad han regalado mucho, y creo que compartir esto es lo más bonito que hay. Así que muchas gracias de verdad a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos, Muchas todas, gracias. todos. Chau, chau.